hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana, pues como hemos visto, tenemos nuestros amados hermanos de Venezuela, de Bolivia y ¿de qué otro lugar más? Hay otros lugares más, parece, o están por llegar, de Colombia también, de México, no sé cuándo llegue alguno. Bueno, tenemos estos países aquí representados y esperamos que cada uno de los que se encuentra aquí de otros países reciba grandes bendiciones, como también nosotros esperamos recibirlas en estos días. Y siendo unos días tan importantes como estos, de Semana Santa, y siendo un tiempo en que hemos visto a través de muchos años que para el mes de marzo y el mes de abril, siempre en el plan de Dios algo importante se mueve. Ha sido así a través de todos los tiempos. En el mes de marzo fue que los sellos fueron abiertos allá en Indiana, y luego de eso encontramos que luego el nombre nuevo fue conocido por ahí, por este mismo ciclo de marzo, por ahí me parece que fue, de febrero a marzo, me parece que fue marzo, y luego el nombre nuevo comenzó a usarse un poquito más adelante, y luego el año pasado vimos aquellos cultos de Semana Santa, cómo Dios se movió, y luego seguidamente entramos a una etapa en la cual pues nos hemos estado gozando muchísimo, viendo ese tema, la venida del reino, y lo que conlleva la venida del reino. Y yo creo que en estos días algo de parte del Señor puede acontecer, y espero que el Señor pues nos ayude. Si Él tiene algo para hacer, espero que Él nos ayude a estar preparados para que así Él pueda hacer lo que Él tenga que hacer. Yo mismo no sé ni cómo comenzar en esta mañana, pero vamos a comenzar en algún lugar, quizás a medida que vayamos entrando en el mensaje, el Señor nos vaya ayudando. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 8, y dice así la palabra del Señor: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oremos al Señor. Dios eterno, ve aquí ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones y te rogamos en esta mañana tú hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos, oh Dios eterno. En tus manos estamos y te lo ruego todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como hemos estado viendo en estos cultos anteriores, hemos estado observando con relación a los truenos, las trompetas, los sellos que están sellados a la parte de atrás del libro, y todas estas cosas que estaban prometidas que el Señor habría de dar a conocer.
Ahora, a través de la palabra hemos visto que están los sellos de adentro del libro y están los sellos de la parte de afuera del libro, como nos dice nuestro amado hermano Branham en el mensaje Señores, ¿es este el tiempo? Ahí encontramos que él nos dice que hay 7 sellos sellados a la parte de atrás del libro, y eso sería abierto después que el misterio de Dios fuese consumado. Dice aquí, déjeme leerlo aquí, en la página en el mensaje Señores, ¿es este el tiempo? Señores, ¿es este el tiempo? Aquí nos habla con relación a estos sellos que están sellados a la parte de atrás, del libro. Señores, ¿es este el tiempo? Déjeme ver qué número es. 43 y 44. Nos dice así la palabra del Señor: ahora hay escritura en el interior del libro, pero detrás tiene 7 sellos detrás de él que no estaban escritos en el libro. Ahora este es el revelador hablando, Juan. Ahora recuerden, no estaba escrito en el libro. Y en los días de la voz del séptimo ángel, todo este misterio que está escrito por dentro será consumado. En aquel día deberá ser tratado. ¿Ven ahora a lo que me refiero? ¿Me están siguiendo? Entonces, al tiempo de la revelación de las 7 voces de Revelación 10, cuando el libro sea consumado, solamente queda una cosa, y eso es las 7 misteriosas voces del trueno que estaban escritas por detrás del libro, que a Juan le fue prohibido escribir. Entonces, él comienza a leerlo ahí, y dice: y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Fue dicho algo, no solo fue un ruido, algo fue dicho. Él iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: fíjense a dónde estaban las voces de los truenos. No en el cielo, en la tierra. Los truenos nunca hablaron desde los cielos, hablaron desde la tierra. Yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella, mayúsculas, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Está por la parte atrás del libro, o está por la parte de atrás. Cuando el libro sea completado, ahora él no dijo en el lado del frente, él dijo en la parte de atrás. Después que todo esté completado, entonces estos 7 truenos, voces, es la única cosa que está pegada al libro que no está revelada. Ni aún está escrita en el libro. Ni aún está escrito en el libro. Oh, vaya, quisiera hacerles entender eso a la gente, y efectivamente pudiese. No fallen, por favor, no fallen esta vez. Estoy preparándome para dejarles. No fallen. Si alguna vez atendieron, atiendan ahora, o atiendan. Estos sellos están en la parte de atrás del libro, y al tiempo que el séptimo ángel esté tocando, son completados los misterios que están escritos en el libro. E inmediatamente el libro que fue abierto y escrito por dentro es cerrado. Los misterios de Dios son consumados. Y este es los misterios de Dios. La ida de la iglesia y todas estas cosas. Los misterios terminan. Cuando ese ángel suene, cada misterio termina todo. Sea quien él sea y a donde quiera que él esté, la palabra de Dios no puede fallar. Bueno, ahora ustedes vieron que cuando los misterios sean consumados, es entonces que después vienen las voces de los truenos. Fíjense aquí en la página 45 dice: ahora cuando él comience a sonar el misterio será consumado. Ahora noten, entonces
después que el misterio es consumado, entonces es tiempo para que las voces las voces del séptimo sello de Apocalipsis 10 sea revelado. Usted sabe, las voces del séptimo sello son los truenos. Porque el séptimo sello es ¿quién? Es que la segunda venida del Señor. Y la segunda venida del Señor aparece en el séptimo sello, o es el séptimo sello y aparece en Apocalipsis 10. Cuando aparece en Apocalipsis 10, ¿qué está apareciendo ahí? El séptimo sello, y entonces ruge como un león y 7 truenos emiten sus voces. O sea que las voces que son oídas ahí son las voces del séptimo sello. O sea que son las voces ¿de quién? Del Señor en su segunda venida. Y encontramos que ahí en las voces del séptimo sello, o las voces de los truenos, ahí es que es revelado todo lo que no era dado a conocer en las edades de la iglesia, y lo que no fue dado a conocer a través del séptimo mensajero. Encontramos que entonces es dado a conocer públicamente al pueblo del Señor. Encontramos que los truenos vienen a ser 7 sellos, porque los 7 truenos están sellados. Y entonces, para saberse lo que los 7 truenos han hablado, los 7 truenos tienen que ser ¿qué? Le tiene que ser quitado el sello a los truenos, y entonces, cuando se conoce lo que esos sellos tienen sellado, entonces, pues, es que uno conoce las cosas que estaban para después de las edades de la iglesia. O sea, la promesa que Dios le hace a aquellos que suben arriba, la promesa que Él le hace ahí es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ahora, ¿cuáles son las cosas que han de ser después de estas? Dice, página 20 y 21 del mensaje titulado Revelación capítulo 4, parte 1, dice, sube acá, guerra. Este es el desenlace de la gran batalla. La gente que rechazó el mensaje de Dios rechazó el Espíritu Santo. El mensajero de las 7 iglesias, el que había rechazado este mensaje de su gracia, no le quedó nada más. Pero el juicio estaba preparado. Mientras él estaba ahora preparándose para derramar las plagas sobre la tierra, mientras él estaba preparándose para derramar las plagas sobre la tierra, ¿qué pasa? Que Dios habla, sube acá. Es el llamado de subir arriba. Y entonces, si es el llamado de subir arriba, entonces es el llamado para los hijos de Dios de subir. Y si tienen que subir, pues entonces tienen que salir de algún sitio. Entonces tienen que salir de las edades terrenales, tienen que salir de la edad de la Odisea, que es la última edad terrenal que queda, para subir arriba a la edad de la piedra angular. Ahora recuerde que hay un rapto espiritual y hay un rapto literal. Y aquí sube acá es el llamado para ser raptado. Ahora recuerde un rapto espiritual y uno literal. Sube acá y yo te mostraré lo que está preparado para acontecer. El rechazo de Cristo, impíos pecadores, voy a derramar mi ira sobre ellos. Vigile el desenlace. Mientras seguimos a través de la noche, tendrán más de esto y más de esto todo el tiempo. No podemos obtenerlo todo aquí. Tenemos que referirnos de lugar a lugar, como eso ha de ser una cosa horrible para aquellos cuando suene la última trompeta. Y cuando sea peleada la última batalla, cuando el último sermón sea predicado, cuando el último himno sea cantado y estemos en pie ante el asiento de juicio de Cristo, les será preguntado por qué no lo recibieron. ¿Qué hicieron con la vida que yo les di? Se les pedirá razón. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Bueno, fíjese, aquí encontramos entonces que cuando suene la última trompeta, en el sonar de la última trompeta, entonces
es que los juicios van a ser derramados. Ahora usted puede ver que los 7 mensajeros o los 7 ángeles ahí que aparecen en Apocalipsis, en lo que leímos aquí, Apocalipsis 8, fue que leímos en la apertura del 7º sello. En la apertura del 7º sello dice, cuando él abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Ahora encontramos más abajo que este ángel, el cual dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, si ustedes pueden notar, acá en las trompetas, vea usted que todo esto sucede en la apertura del 7º sello. Aquí cuando es abierto el 7º sello hay silencio en el cielo, y entonces encontramos todo este panorama que está aquí narrado. Y ahora, fíjese, encontramos en el sonar de la 7ª trompeta, aquí encontramos algo que nosotros no debemos de dejar pasar, porque es algo que, fíjese, al sonar la 7ª trompeta, entonces al sonar la 6ª trompeta, luego de la 6ª trompeta sonar, entonces viene Apocalipsis 10. El ángel fuerte desciende del cielo. Luego encontramos que después de Apocalipsis 10 está Apocalipsis 11, que son los 2 testigos o los 2 profetas. O sea que es visto es vista en los 2 ángulos que puede ser vista. La venida del Señor en el ángulo celestial, y la venida del Señor en el aspecto visible que será visto aquí en la tierra, porque la venida del Señor, conforme al orden, es con Moisés y Elías. En palabras más claras, que Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 son lo mismo, pero visto desde 2 ángulos diferentes. Entonces, Apocalipsis 11 es que el mensajero a Israel, Moisés y Elías. Y Apocalipsis 10 es el mensajero a Israel, es Cristo. Entonces en Apocalipsis 11 es Cristo en carne humana, en Moisés y Elías, o en el ministerio de Moisés y Elías, velando ese ministerio en carne humana. Ahora no sé si ustedes han notado, fíjese acá en Apocalipsis 10, ahí es que suenan los truenos, y al finalizar de los truenos sonar y todo esto, entonces es que el ángel fuerte aparece con el libro en la mano, el librito en la mano, y ya había sido abierto en el cielo, y ahora aparece en la tierra con el libro abierto. Vean ustedes que el libro abierto encontramos que aparece en la tierra cuando se cumple Apocalipsis 10. Entonces encontramos que luego de eso le he ordenado a Juan a comerse el librito, y le he dicho, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está escrito en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí.
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces es dado a alguien que se coma ese librito, porque Juan representa a alguien. Entonces, luego de comerse ese librito, entonces mírenlo aquí, luego de comerse ese librito, aquí está, y aquí lo vemos entonces, profetizando a pueblos, naciones y lenguas. Porque le fue dicho, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora en Apocalipsis 11, aquí vemos que ya se había comido el librito y que ya entonces comenzó a profetizar porque ya se lo comió todito el librito abierto. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de saco. He dicho arriba, cómelo, porque es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. Y luego en Apocalipsis 11, verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de saco. Entonces ya se habían comido el librito, Moisés y Elías, y ahora les tocaba que profetizar conforme a la palabra. Imagínense que les haya dicho aquí, cómete el librito para que profetice a toda lengua, nación y pueblo, y después que Dios ponga a profetizar a otro. A quien se come el librito, luego le toca entonces profetizar sobre ¿qué? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y entonces aquí, pues, lo vemos profetizando, y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno le quisiere dañar, o si alguno quiere hacerle daño, o si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, fuego, la palabra hablada sale, y lo que se ha hablado se tiene que cumplir. O sea que va a venir un tiempo, aquí, por la palabra, vemos que va a venir un tiempo en que van a haber ciertas personas, por lo que se ve ahí, que van a tratar de hacerle daño a estos 2 profetas. Pero también está dicho ahí que cualquiera que quiera hacerle daño, la palabra fuego, la palabra va a salir de su boca y los va ¿a qué? A matar. Dice, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así es que las plagas están a cargo ¿de quién? De Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, vamos a pasarla adelante y vamos a ver algo aquí que debemos de ver. Ya vimos, y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado de Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron
una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ahora ven ustedes que aquí ocurre un terremoto también cuando se levantan Moisés y Elías. Cuando resucitan ocurre un terremoto. Ahora vamos a ver, acá seguimos leyendo aquí en el sonar de la 7ª trompeta entonces. Ve usted que el sonar de la 7ª trompeta está también en Apocalipsis 11. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora vea usted que con la apertura del 7º sello, ¿qué fue lo que hubo? Más abajo entonces encontramos los 7 ángeles, encontramos después un ángel, ahí encontramos un ángel que toma el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y aquí, en el sonar de la 7ª trompeta, ¿qué es lo que hay? Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y grande granizo. Ahora vea usted que ocurre la misma cosa aquí también en el tocar de la 7ª trompeta. Encontramos entonces que todo esto se entrelaza y que es en el sonar de la 7ª trompeta donde entonces ocurren todas estas cosas que están prometidas que han de ocurrir. El 6º sello, que es el sello de la ira de Dios, el cual se abrirá, ese sello se abre en el tiempo del sonar de la 7ª trompeta. Ese sello, conforme a la palabra de Dios, es el sello del juicio, y es el sello en donde también aparecen los 144,000. Es el sello donde aparece Moisés y Elías. ¿Ve? El 6º sello, en el 6º sello aparece Apocalipsis 11. Ahí encontramos que también ahí aparecen los 144,000 y todas estas cosas. O sea, fíjese, entre el 6º sello y el 7º sello es que se ven todas estas cosas moviéndose. Y ahí es que todo esto que ustedes han visto en la palabra que ha de acontecer y que será una bendición para el pueblo de Dios. Usted dice, toda esa destrucción y todos esos juicios que han de venir sobre la tierra será de bendición para el pueblo de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que los reinos del mundo entonces vienen a ser los reinos de nuestro Señor. Es el tiempo entonces en que todo será destruido y entonces luego establecido el milenio, y encontramos que eso es una bendición para todo el pueblo de Dios, porque es el tiempo entonces para cumplir lo que fue dicho, que los mansos heredarían la tierra. Ahora vean que el Señor viniendo con sus santos es
el que destruye la tierra. Y eso es conforme a Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11. Porque la destrucción de todo acontece en Apocalipsis 11. Con esas plagas que han de venir, entonces toda la tierra será destruida. Y aquí la página 267 de las edades, ahí encontramos sobre esto también. Y también aquí en el sonal de la séptima trompeta, en el sonal de la séptima trompeta, párrafo 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Mire qué tiempo tan grande y glorioso es ese. Para los santos de Dios, para los profetas de Dios y para todos los santos de Dios, tiempo de recibir el galardón. Pero para los que destruyen la tierra o los que han destruido la tierra, es el tiempo en que el Señor los destruye a ellos. Es el tiempo del sexto sello en donde la destrucción de la tierra ha de ocurrir. Ahora vea aquí también página 267 de las edades. Dice: pero viene el día cuando el Señor dirá: traed estos mis enemigos ante mí y matadlos. Entonces, cuando su indignación justa cae sobre los blasfemadores, será cuando los justos estarán con su Señor. Los justos viniendo con Él en gloria, destruirán a aquellos que destruyeron la tierra e hicieron ruina de los santos de Dios. ¿Ve usted? Entonces vea ese tiempo tan grande y glorioso. Como hemos visto, ese es el tiempo en que la ira de Dios se derrama sobre la tierra. ¿Es el tiempo de qué? Es el tiempo del sexto sello. Es el tiempo en que las plagas caen sobre la tierra y destruyen todo lo que hay sobre la tierra. Ahora vamos a ver un poquito más sobre este sexto sello, porque el sexto sello es el sello del juicio del mundo. Es el sello en donde aparecen Moisés y Elías, o sea que ellos producen ese sello. Ahora vamos a ver página 365 o 364, un poquito antes, comenzaremos ahí. Dice: ahora cuando Dios estaba a punto de libertar a su Hijo unigénito, quien en verdad así era, porque aunque Jacob era su hijo, este era su Hijo unigénito. Veamos cómo lo hizo en Mateo 27, recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido, se habían mofado de él, y ahora estaba sobre la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 6:12. Ahora vean ustedes que va a comparar la muerte del Señor allá y luego el momento en que vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A las 3 de la tarde vinieron tinieblas sobre toda la tierra. Era de día, pero vinieron tinieblas, se oscureció. Entonces él compara aquello de allá ¿con qué? Con el sexto sello, en donde Dios va a libertar a su Hijo, que es ¿quién? Israel. Cuando su Hijo iba a ser libertado, vinieron tinieblas. Entonces, cuando su Hijo Israel va a ser libertado, entonces viene ¿qué? Es el tiempo del sexto sello. Y en el tiempo del sexto sello, ahí vienen ¿qué? Tinieblas. Y ahí viene un terremoto, como lo hubo allá, cuando vinieron tinieblas sobre la tierra, cuando el Señor estaba muriendo allí. Dice, ahora vamos a ver rápidamente lo que dice Apocalipsis 6. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Ahora lo compara también como cuando fue allá en Egipto en el tiempo
en que Dios fue a sacar a Israel de Egipto a través de Moisés. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la cruz, antes de levantarlo en la resurrección. Primero hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida. Ahora, en el tiempo de la tribulación, encontramos a estos 2 profetas quienes tienen el control de todo con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar la medida que Dios les dé la palabra. No pueden hablar cuando quieran. Cuando Dios les da algo para hablar, lo hablan y tiene que cumplirse. Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial. Porque aún Jesús dijo eso. Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra. ¿A quienes? A Moisés y Elías. Y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ahora vamos a ver, fíjense cómo la hieren. Dice, ciérrense los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de redención. Eso está bajo el sello de la redención, en el 6º sello. ¿Eso está qué? Bajo el sello de la redención. ¿Cuál es el sello de la redención? El 6º sello. Ahora eso es. Ese es el 6º sello que ha sido tan misterioso. Hay tanto sobre esto que podríamos ir de lugar en lugar en las Escrituras, pero temo confundirlo cuando les doy mucho. Y yo no puedo mantener la cosa como debo. El profeta Isaías vio la apertura de este 6º sello y habló de ello. Y esto es tan importante que el plan completo de la redención está bajo estos sellos, el libro entero. Ahora recuerden, hemos visto que Jesús vio este sello, ¿verdad? Jesús lo vio y ahora hallamos que otros también lo vieron. Vimos que está tipificado en Jacob con Israel en Egipto. Vimos el tipo allá en la crucifixión de nuestro Señor. El 6º sello está tipificado allá en Israel cuando está saliendo de Egipto. Lo vimos también en la ocasión de la crucifixión del Señor. Y en todo eso está tipificado, ¿qué? Representado el 6º sello. Ahora busquemos a Isaías. Tengo varios profetas anotados aquí. Ahora abran conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 13. Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es una Biblia completa. Isaías comienza con la creación. En la mitad del libro habla de Juan el Bautista. Y al final habla del milenio. Hay 66 libros en la Biblia y también 66 capítulos en el libro de Isaías. Es como una enciclopedia completa. Ahora vamos a leer. Aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Eso es que el 6º sello. Isaías vio la apertura del 6º sello y cuando vio la apertura del 6º sello, ¿qué vio? Lo que vio fue el día del Señor que vendría como asolamiento del Todopoderoso. Ahora fíjense bien en la apertura de este 6º sello, 713 años antes de Cristo, y eso ya hacen 2000 años, así que ya hacen como 2700 años cuando Isaías vio este sello. Por tanto se enelvarán todas las manos y deslairáse todo corazón de hombre. ¿Qué dijo Jesús? Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, y los corazones de los hombres les fallarán. Habrá tempestad, y se llenarán de terror, angustias y dolores los comprenderán, tendrán dolores como mujer de parto, pasmaráse cada cual al mirarla a su compañero, sus rostros de llamas,
he aquí el día de Jehová viene crudo y de saña, y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad. Israel, de ella, sus pecadores. Ahora eso es que el sexto sello. Y el sexto sello, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Es quién? Moisés y Elías. O sea, Dios en Moisés y Elías. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no derramarán su lumbre, y el sol se oscurecerá naciendo o en naciendo, y la luna no echará su resplandor. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora ve ahí todo lo que está en ese sexto sello. Ve ahí los profetas del pasado, cómo hablaron de ese sexto sello. Y vamos a ver aquí, vamos a ver por aquí cómo es que ellos pueden hacer todas estas cosas. Ya ustedes vieron que las plagas son derramadas bajo el ministerio de Moisés y Elías. Ahora miren aquí la página 360, dice de los sellos, dice aquí, ahora fíjense en cómo dice acá en Apocalipsis, y el sol se puso negro como un saco de silicio. ¿Ve usted? Son las mismas cosas, los mismos acontecimientos en la naturaleza. ¿Qué fue? ¿Qué sucede cuando acontecen estas cosas en la naturaleza? Dios está llamando a Israel. Aquí Dios estaba a punto de libertar a Israel de Egipto. O sea que las mismas plagas, las mismas señales que fueron hechas allá bajo el ministerio de Moisés, vuelven en Apocalipsis capítulo 11 para ser llevadas a cabo, bajo la apertura del sexto sello. Ahora dice, y aquí Dios estaba a punto de libertar a Israel de Egipto de mano de sus enemigos. Eso fue allá en aquel tiempo, bajo el ministerio del primer Moisés. Pero acá, bajo el ministerio del segundo, pero acá, en este tiempo de la tribulación, lo vemos libertándolos de la mano de los romanos. No de los egipcios, sino de la mano de los romanos. Con los cuales hacen el pacto. Y las mismas cosas suceden. Durante ese tiempo caerán las plagas sobre los gentiles. Ahora se dan cuenta ustedes de lo que esas plagas han de hacer y sobre quién han de caer esas plagas. Han de caer sobre los gentiles. Y han de caer en el tiempo en que Dios esté llamando a Israel. Es en el tiempo de la liberación de Israel, en donde ellos serán liberados ¿de quién? De los romanos, del pacto ese que ellos hacen con los romanos. Ahora ustedes entiendan bien que el pacto que ellos hacen con los romanos, recuerden que hay un pacto financiero que ellos hacen ahí con los judíos, pero hay otro pacto que es un pacto espiritual, que es el pacto que ellos hacen al unirse en el Concilio Mundial de Iglesias. En ese pacto es que, y de ese pacto, y en ese tiempo es que ellos van a ser liberados. ¿Serán liberados de quién? De los romanos. Porque entonces ellos han de conocer el error que ellos han cometido al unirse en ese asunto de ecumenismo, al unirse en ese asunto con el Concilio Mundial de Iglesias. Por lo tanto, entonces, ellos van a ser libertados, y al ser libertados, entonces ya usted podrá ver, podrá darse cuenta que ellos han de huir. Entonces, fíjese, la religión judía
la religión judía se quedará enredada en ese pacto con los romanos, igual que el protestantismo y el pentecostalismo se quedará enredado y unido en ese pacto que ellos hacen. Pero encontramos que las personas que han sido escritas en el libro de la vida del Cordero, esos 144,000, ellos saldrán. Ellos entonces saldrán de su denominación, así como los escogidos de entre los gentiles salen de su denominación o de sus denominaciones. Entonces, estos profetas lo que harán es que le darán a conocer a ellos su error, el cual han cometido al unirse en el asunto ese del Concilio Mundial de Iglesias, y ahí ellos son libertados y salen y reciben vida espiritual después de 2 días. Después de 2 días, pues al tercer día. Después de la primera dispensación y la segunda dispensación. Después también, ¿de qué? De los 2 días de la gracia. De los 2000 años de la gracia. Pues después de esos 2 días, que son principalmente los que representan esos 2 días, porque la dispensación de la gracia ha estado por aproximadamente 2000 años, por 2 días. Pero al tercer día, Dios les da vida espiritual a Israel. Y entonces lo saca ¿de dónde? Lo saca de esos sepulcros denominacionales, lo saca del judaísmo y entonces los mete al mensaje del evangelio del reino. Encontramos que en ese tiempo en que Dios está para libertar a su pueblo, en ese tiempo es el tiempo en que las plagas comienzan a caer. Encontramos entonces esa hora tan grande y tan importante a la cual nos estamos aproximando nosotros en este tiempo. Vamos a ver por aquí un poquito más. Aquí, ese es el tiempo también en que Israel será libertado conforme a la profecía de Daniel. Dice, recuerdan, ahora queremos leer en Daniel, capítulo 12, donde nos dice, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren escrito en el libro. Recuerdan, Daniel está hablando aquí de este mismo tiempo cuando estas cosas deben suceder. ¿De qué está hablando Daniel? Del sexto sello, o del tiempo del sexto sello. O sea, cuando Israel será libertado al final de la semana 70. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Esos son los judíos. Ahora vamos a darle un paso acá. Sigue diciendo acá. Entonces Daniel 12 leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro, esos serán libertados. Ahora aquí Dios está a punto de dar libertad a su segundo hijo, Israel, después de la tribulación. ¿Cómo? Israel después de la tribulación. Está a punto de libertar a Israel después de la tribulación, de aquellos días que dice la Escritura. Después de esa tribulación, a la cual fueron sometidos por Hitler, Mussolini, Stalin y todos esos dictadores. Entonces, al finalizar o al fin de la tribulación a la cual ellos fueron sometidos, entonces encontramos que todas estas cosas deben suceder, y entonces Dios está a punto de libertar a su hijo Israel. Y entonces Él hace como hizo allá en Egipto. Como hizo, trajo las plagas. Bajo el ministerio del primer Moisés y bajo el ministerio del segundo Moisés, traerá plagas. Y recuerden que también bajo el ministerio del primer Elías trajo plagas sobre la tierra. Así es que
Si en aquel tiempo hubieron plagas allá en Egipto con el ministerio de un solo hombre y bajo un solo ministerio, ¿cómo será bajo un ministerio doble? Bajo el ministerio de Moisés y Elías. Así es que entonces encontramos que todas esas plagas deben caer sobre la tierra. Dice, ahora Israel es el Hijo de Dios y Él lo va a libertar en el tiempo de la tribulación, exactamente de la misma manera como lo hizo en Egipto. Nos conviene hacer otra pausa aquí y ver otro detalle importante. Fíjense en lo que harán estos dos profetas, igual como hicieron allá en el principio. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de saco. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, fuego sale de la boca de ellos. Ustedes recuerdan que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Ahora vea usted cómo juntó ahí Apocalipsis 11 con Apocalipsis, ¿qué? 19. Porque Apocalipsis 10, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 van, ¿cómo? Trabajan juntos, van juntos. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo. Una espada sale de su boca, la cual es la cual es la palabra, correcto. Oh, hermano, obtenga el conocimiento de estas cosas para la apertura del séptimo sello mañana. Con la espada, Dios devora a sus enemigos. Vea usted que con la espada, con la palabra, es que Dios devora a sus enemigos a través del ministerio de Moisés y Elías, porque ellos son los que tienen la palabra para hablarla. Ahora fíjense en esto, cuando estos dos profetas están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego sale de su boca. El fuego del Espíritu Santo, la palabra. La palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés, allá en Egipto, estaban maltratando a los judíos. Faraón no los dejaba ir, entonces Dios puso su palabra en la boca de Moisés. Eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Y entonces, Moisés sale para expresar estos pensamientos. Y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Cuando los expresa, cuando los habla. Él capta primero el pensamiento de Dios y ese pensamiento de Dios entra al corazón humano. Y entonces después, ¿qué hace? Entonces ya tiene la revelación ahí, ya se encarnó ese pensamiento de Dios, esa palabra está encarnada y ahora lo que tiene que hacer es ¿qué? Bueno, hablarlo, y cuando lo habla, entonces lo está expresando, y al expresarlo, entonces se cumple lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Lo que Dios dijo que habría de hacer en este tiempo final, tiene primero que ser hablado. Antes de ser hablado, tiene que ser captado. Cada cosa en su tiempo preciso. O sea que no podrán hablar nada hasta que no le es dado. Solamente pueden hablar la medida que le es dada la palabra para que la hablen. O sea que no podrán hablar nada fuera de tiempo, no podrán hablar nada por sí mismos, no podrán decir oscurezcas el sol, no podrán decir ciérrese los cielos, no podrán decir ocurra esto o lo otro, hasta que primero por la revelación sea captado el pensamiento de Dios. Dios le habla al corazón, se encarna ahí, entonces ya tiene la palabra ahí encarnada, y entonces el próximo paso es salir y hablarlo públicamente, y entonces se tiene que cumplir eso que está prometido ahí. O sea que cualquier persona no puede producir esas cosas que van a acontecer. Y entonces él sale para expresar estos pensamientos, y cuando los expresa, vienen a ser la palabra de Dios. Estiró su mano y dijo, sean moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces
Si alguno les dañare, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Allí está. Pueden hablar lo que les plazca y así sucederá. Pero eso que les plazca hablar, primero lo tienen que captar de parte de Dios para poderlo decir. Si Dios le da a conocer que deben hablar tal cosa para que acontezca, lo captan. Se hace realidad allá dentro del corazón, se hace carne y luego lo hablan y tiene que acontecer. No habrá nada que pueda impedirlo. Pueden hablar lo que les plazca y así sucederá. Amén. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Imagínense con la palabra hablada. Así es que nadie los podrá parar. Nadie podrá parar a Moisés y Elías en ese tiempo que tenga que hablar la plaga. ¿Por qué? Porque cualquiera que trate de impedirlo, cualquiera que trate de hacerle daño de una forma o de otra, cualquiera que trate de hacerle daño en lo físico, o en lo moral, o en lo espiritual, entonces, por la palabra que saldrá de su boca, entonces produce ¿qué? Muerte. Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. ¿Cuándo es que Dios estará en la escena entonces? Cuando entonces aparezca Moisés y Elías. Ahí es el tiempo en que Dios estará en la escena.